Bienvenidos a todos a Calcestrug y en este video vamos a aprender a cómo calcular y solucionar vigas y perestáticas continuas por el método matricial por medio de este aplicativo de manera muy sencilla y optimizada. Entonces, como primer paso, vamos a ingresar al apartado de cálculo de vigas. Hay dos formas. La primera es con el scroll vamos hacia abajo de la página y podemos ver aquí en la parte derecha que dice vigas continuas con su correspondiente descripción y podemos dar clic en calcular o en la parte superior derecha también dice calcular estructuras y podemos ir a calcular viga. Ahora, tenemos tres datos preliminares por ingresar, que es el número de elementos, el número de grados de libertad o la cantidad de grados de libertad libres y la cantidad de grados de libertad totales. Ahora, para hacer este ejercicio mucho más dinámico, mucho más sencillo de entender, vamos a hacerlo con un ejemplo de un ejercicio de una viga hiperestática con asentamiento, la cual cuenta con tres elementos, diferentes cargas distribuidas aplicadas y diferentes tipos de apoyos y un asentamiento inicial. Entonces, como recomendación, también lo dije en el video de viga de Searcher, es importante extraer los datos iniciales de cada elemento para que ya luego solo sea reescribirlos en la página, en el aplicativo, tal cual como lo tenemos aquí, ya sea a mano o en Excel como en este caso. Entonces, tenemos acá entonces para ingresar número de elementos, sabemos que en el ejemplo tenemos tres elementos, listo. Grado de libertad libres corresponden a aquellos grados de libertad en donde pueden haber desplazamientos, ya sea en este caso verticales o rotacionales. Entonces, de acuerdo aquí al, a la numeración y de acuerdo al tipo de apoyo, sabemos que hay tres grados de libertad libres, que es el 1, el 2 y el 3, en donde puede haber una rotación. Del resto, aquí no pueden, en los demás apoyos, no pueden haber desplazamientos verticales y aquí en el empotramiento no puede haber ni una rotación inicial ni tampoco un desplazamiento vertical. Entonces tenemos 3 grados de libertad iniciales y el número de grados de libertad totales. Entonces, de acuerdo a todo el ejemplo, tenemos 8. Ya luego de ingresar estos datos, vamos a dar en empezar. Ahora vemos que aquí se nos habilitó el apartado para ingresar los datos iniciales de cada elemento, como la inercia, módulo, elasticidad, la longitud, el tipo de carga es muy importante y los grados de libertad de norte. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo con el elemento 1, en donde dice que la inercia es muy importante fijarse en las unidades. Si tal vez tenemos los datos iniciales en otras unidades, realizar las conversiones correspondientes es muy importante. Entonces el elemento 1 observamos que la inercia aquí la tenemos escrita, entonces vamos a escribirla, listo. El módulo de elasticidad también lo tenemos allí escrito. La longitud es de 6 metros. Ahora acá es muy importante prestar atención, donde dice tipo de carga es la carga distribuida que está aplicada sobre el elemento, pero hay una condición, la cual esta carga distribuida debe ocupar toda la longitud total del elemento, es decir, que no puede haber una carga distribuida rectangular hasta la mitad del elemento y luego una triangular, no se puede. En este caso lo que vamos a hacer es, si el elemento tiene la carga distribuida por completo sobre toda la longitud de la viga, entonces vamos a ingresar aquí el tipo de carga, en el cual hay una rectangular, una triangular ascendente, descendente y trapezoidal ascendente o descendente. Ahora, si no cumplimos ese requisito, sino que digamos en la viga se cuentan con dos tipos de cargas aplicadas, entonces lo que debemos hacer es, con ayuda de programas externos como SkyZip o Vigas G, vamos a calcular las reacciones que produce en la viga de acuerdo a estas cargas aplicadas. Entonces lo que se hace es, vamos a viga G, vamos a ingresar la carga, la viga con los apoyos a ambos lados empotrados, que es empotramiento, y pues las cargas distribuidas que están aplicadas. Entonces, cuando obtenemos externamente esos valores, ¿cuáles van a ser esos valores? Dos reacciones y dos momentos. Entonces lo que vamos a hacer es dar clic aquí en otro. Entonces vamos a escribir aquí los datos obtenidos externamente en caso tal de que no cumpla con los requisitos. Ahora, como en este ejemplo sí cumple con los requisitos, acá podemos observar
que cumple que hay una carga, solo una carga rectangular distribuida por toda la longitud de la viga. Entonces aquí podemos seleccionar rectangular. Y aquí podemos ver también la representación y vamos a escribir la carga. ¿Cuánto es la carga? 150 kN por metro, la longitud de nuevo. Y aquí vamos a ingresar el orden de la numeración de los grados de libertad. Entonces podemos ver que aquí primero vamos a escribir el orden. Recuerden que el orden para ello es primero se escribe el vertical y luego el del giro o el de momento o rotación, como lo quieran llamar. Y el final lo mismo, primero va el vertical y luego el de rotación. Entonces, por eso es importante extraer los datos iniciales como primera instancia acá. Entonces, aquí tenemos que los grados de libertad en orden van de 4 a 5. Entonces, ponemos acá que el vertical inicial es 4 y el de momento o el rotacional es 5. ¿Sí? 4, 5 y acá va 6 y 1. 6 y 1. Y listo, ahí ya tenemos el primer ejemplo con el elemento 1 y lo mismo vamos a hacer para el elemento 2 y para el elemento 3. Ahora en el elemento 2 tenemos que hay una carga triangular ascendente, entonces la seleccionamos y también aplicamos su carga y demás. Si de pronto tenemos una trapezoidal en otro ejemplo, pues hay que escribir dos cargas. Aquí la representación de cuál carga sería W1 y cuál W2 y su longitud. Entonces vamos a escribir los datos del elemento 2 y el elemento 3. Ya luego de ingresar los datos iniciales de cada elemento, los últimos datos por ingresar es el de los vectores. Hay dos tipos de vectores, el vector de cargas puntuales y el vector de asentamientos. Ahora, si tenemos cargas puntuales, debemos entonces analizar la estructura. ¿Qué cargas puntuales externas tenemos aplicadas? Cargas puntuales o momentos ingresados externamente. Como vemos, no hay ninguno, solo las distribuidas. Entonces, lo que vamos a hacer es enumerar la cantidad de grados de libertad en orden, del 1 en este caso al 8. Entonces del 1 al 8 y al frente vamos a colocar la magnitud de la fuerza aplicada. En este caso, como no hay ninguna, entonces en cada uno iría 0. Y luego lo que vamos a hacer es escribir estos valores en orden separados por comas en el aplicativo. Entonces aquí vamos a escribir 0, 0 y así sucesivamente hasta tener pues los 8 valores escritos. Entonces tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, si el elemento estructural cuenta con un asentamiento inicial, entonces debemos habilitar la opción de vector de asentamientos. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a escribir el número de grados de libertad en el orden y vamos a escribir al frente el asentamiento aplicado inicialmente. Es importante revisar las unidades. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en el grado de libertad 6 tenemos que hay 2 milímetros de asentamiento, entonces debemos transformarlos o convertir los milímetros a metros y ya luego los ingresamos igualmente separados por comas. 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 hay un asentamiento, 0 y 0. Listo. Y ya le damos en calcular. Cálculo realizado exitosamente. Entonces tenemos diferentes tipos de cálculos o de resultados más bien. Entonces, los principales son los dos primeros, que son los resultados de los elementos y desplazamientos y reacciones. En el resultado de los elementos, pues vemos que hay un desplazamiento, hay un vector P y la fuerza resultante que está aplicada a cada grado de libertad de los elementos. Entonces también aquí tenemos una opción para ver gráficamente y entender cómo son las fuerzas resultantes o las fuerzas finales de cada elemento. Entonces podemos colocar el cursor sobre el signo de esta interrogación, sobre este icono de información, y aquí vamos a ver pues las fuerzas aplicadas correctamente, las reacciones finales con sus unidades correspondientes y las direcciones de los momentos, claramente, en donde vemos que el de la izquierda está antihorario y es positivo y el horario es negativo, y así con todos. Ahora aquí también tenemos desplazamientos y reacciones, entonces tenemos los grados de libertad enumerados para mirar cuáles desplazamientos de cada uno. Vemos que en 1 al 3 desplazamientos y en los demás no hay, excepto en el 6 que había uno inicial. Y aquí en el icono de información, allí pues está estipulado que los grados de libertad pertenecientes a desplazamientos rotacionales
están en unidades de radianes y los que están en desplazamientos verticales están en metros. Lo mismo acá, aquí los momentos están en kilonewton por metro y las reacciones verticales están en kilonewton. Y ya los demás resultados como matrices de rigidez general, vectores de carga y reacciones iniciales son resultados de cálculos que se hicieron para hacer todo el procedimiento en general para llegar a los dos primeros resultados obtenidos aquí en la tabla de resultados. Entonces podemos ver que hay matrices de rigidez, que es clave estos resultados también para corroborar nuestros cálculos realizados manualmente, realizados a mano, para observar que cada valor pues corresponde. Entonces está aquí los diferentes vectores y las reacciones iniciales calculadas, que en este caso se calcularon porque cumplían con el requisito de que era una carga distribuida por cada elemento y que ésta ocupara toda la longitud total de la viga. En caso tal de que no fuera así, estos valores se hubieran que tenido calcular externamente en nuestros programas como SkyZip o Vigas G. Y esos son todos los resultados. Ya si queremos calcular un nuevo elemento estructural, una nueva viga continua hiperestática, entonces hacemos scroll hacia arriba y vamos a dar en limpiar todo. Y listo, ya tenemos todo vacío para ingresar los datos iniciales y eso es todo.